¿Estamos todos listos? ¿No? Estaba pendiente. ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todos y todas. En primer lugar, como siempre, agradeceros vuestra presencia y agradecer de antemano la cobertura que seguro le daréis a esta magnífica actividad que tendrá lugar en Mérida, promovida por la Fundación Triángulo, en colaboración con otras instituciones, del próximo 7 a 10 de diciembre. Sin duda han elegido una buena plaza para celebrar por segunda vez en Extremadura el encuentro estatal de familias LGBTI, no sé si ya le habéis añadido Q o no, LGTBI. Mejor embajador que el alcalde de Mérida para explicar la importancia de que se desarrolle en la ciudad, seguro que no vamos a encontrar, pero estoy convencida, y así lo ha demostrado en múltiples ocasiones el Ayuntamiento y su alcalde, que Mérida es una ciudad abierta a acoger todo tipo de eventos y una ciudad abierta especialmente en esta materia. Agradecerle también la colaboración al Consejo de la Juventud de España, al Consejo de la Juventud de Extremadura y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que respaldan este encuentro. Cerca de 100 familias van a estar presentes en la ciudad, cerca de 350 personas, incluyendo un gran número de niños y niñas, de familias diversas, de familias plurales, de familias tolerantes, de familias que en el año 2011, cuando la Fundación Triángulo acogió por primera vez este encuentro estatal, pues prácticamente no tenían cobertura. En 2011, cuando cogisteis en Herba Silvia esta actividad, el grupo de familias de la Fundación prácticamente no existía, no había desarrollado, y han cambiado tantas cosas desde 2011 hasta ahora, que ahora serán cerca de 100 las familias que estén aquí. Todo eso tiene un punto de inflexión, todo eso tiene una fecha en la que empiezan a cambiar las cosas, que es el año 2005, cuando se da un gran paso con la aprobación de la ley de parejas del mismo sexo, que ha permitido que la diversidad familiar hoy en nuestro país sea una realidad. Hay grandes pasos que lo cambian todo, y hay pequeños pasos que son tan trascendentes como ese del alucinaje en su momento. Esos pequeños pasos que nos hacen normalizar y visibilizar día a día también la realidad de unas familias distintas en nuestra comunidad autónoma. Gracias a organizaciones como la Fundación Triángulo y otros colectivos LGTBI en Extremadura, en nuestro día a día van cambiando algunas realidades. Se pueden desarrollar estas grandes actividades, pero también en las pequeñas cosas vamos viendo una normalización de la diversidad familiar. Cosas tan importantes como que en los formularios administrativos aparezca la diversidad familiar y no hablemos siempre del padre y de la madre, sino que puedan figurar otras realidades de familias, hacen a petición de las organizaciones que nosotros vayamos cambiando nuestros comportamientos también y demos cabida a ser una sociedad cada vez más tolerante, más plural y más realista con la sociedad española. En este año se han producido pequeños de esos grandes avances también. En febrero del año 2017 se constituyó, a instancias a partir de la ley aprobada en el año
2015 el Observatorio de LGTBI en nuestra comunidad autónoma. Para 2018 va a ser la primera vez que tenga una consignación presupuestaria para poder funcionar y desde ya, desde el minuto 1, ese observatorio tiene una misión, tiene un encargo sobre el que trabajaremos próximamente, que será el del desarrollo o el del estudio para analizar cuál es la situación en la comunidad educativa y podamos avanzar al cumplimiento, al desarrollo de esa ley aprobada por unanimidad en el año 2015 en la Asamblea de Extremadura, para poder avanzar al diseño de un plan integral de educación. Acogemos este evento en Extremadura con mucha satisfacción porque Extremadura quiere ser también una comunidad pionera gracias al impulso de las organizaciones LGTBI. Seguiremos avanzando y estando muy pendientes, por tanto, de todo lo que acontezca en este encuentro, porque, como bien dice el título del mismo, el amor hace familias y, en este caso, podríamos decir que a nivel normativo y a nivel de administración, el amor lo cambia todo. El amor fue capaz de cambiar una ley y de reconocer familias que no existían en nuestro país, cambiar el concepto de familia por el concepto de familias y el amor lo cambia todo también a la hora de abordar estas pequeñas iniciativas que hacen que todos nos sintamos integrados en la sociedad extremeña. Le doy la palabra al alcalde de Mérida como embajador de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias, Silvia. Y bueno, para nosotros, para Mérida, es un orgullo, ¿no?, que se celebre aquí este encuentro estatal de familias LGTBI. Y lo es sencillamente porque desde el inicio de la legislatura, hace 2 años, teníamos claro que Mérida no tenía que ser solo la capital autonómica, sino que también tenía que ser una capital de valores, ¿no?, de valores y de reivindicación de los derechos. Y así lo íbamos haciendo hace 2 años. Aunque es verdad que los reconocimientos siempre llegan a posteriori y no llegan en el momento en el que se acometen las reformas, yo quiero destacar que Mérida fue la primera ciudad de España, la primera, por delante de Barcelona, que puso una delegación exclusiva LGTBI. Y eso es algo que se reconoció en la prensa especializada y que se ha reconocido en distintos foros y encuentros, y fuimos los primeros por convicción, porque lo llevamos en el programa electoral. No fuimos los primeros porque quisiéramos entrar en ninguna competición, sino porque nos comprometimos electoralmente y así lo hicimos. Y hemos creado una delegación que tiene contenido de verdad. No hemos creado una delegación por tener un título anecdótico a un delegado del ayuntamiento. Y una delegación, además, que desde que está funcionando y desde el inicio de la legislatura ha sido capaz de acompañar a los colectivos en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, a todas sus organizaciones, y muestra de ello es que, por ejemplo, en la ciudad de Mérida están las 2 sedes regionales, tanto de Fundación Triángulo como de Extremadura Entiende, con locales cedidos por este Ayuntamiento de Mérida. Espacios que cede el Ayuntamiento para desarrollar la actividad y para, como no, fundamentalmente, ahorrar a estas entidades el coste que supondría poner en marcha una infraestructura mínima y básica para poder encardinar desde allí los proyectos que llevan, ¿no? Pero luego lo hicimos inmediatamente. Inmediatamente recuerdo que fuimos los primeros en poner los pasos de peatones reivindicando el Día del Orgullo. Fuimos también los primeros que hicimos, a través de esta delegación, concursos de ideas para poner en marcha un monumento en las 7 sillas, que supongo que habrá alguna actividad en torno a eso. También fuimos capaces de llevar en la Semana del Orgullo la música, la cultura y el teatro, haciendo un maravilloso concierto en el Templo de Diana que se llamaba Orgullo por el Cine. También estando pendientes momentos de reivindicaciones importantes, como en aquella matanza que hubo en Estados Unidos, y en la que nosotros iluminamos el color en solidaridad del Templo de Diana con los colores de la bandera del arcoíris, etcétera, etcétera. Quiero decir que no solamente se trataba de crear una delegación, sino se trataba de acompañar a las organizaciones, que son las que tienen el peso de la reivindicación, acompañarlas en lo que necesitaran de nosotros. Y yo creo que hasta este momento así ha sido, ¿no? Le hemos acompañado cada vez que nos lo han pedido. Y que se celebre este encuentro en Mérida estatal es importante también, porque vamos a ser capaces de implicar a la ciudad en lo que el Ayuntamiento considera y cree que debe ser una ciudad capital de los valores. Ayer estuvimos en una obra de teatro, Arturo,
se llamaba la obra, una obra de teatro en que alumnos y alumnas de distintos centros de primaria de la ciudad de Mérida pudieron observar de una manera lúdica y contemplar cómo se puede educar también en la diversidad desde otras distintas formas, no solamente educativas o no solamente a través de la participación en colectivos, sino también desde las instituciones. Y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, no solamente con el lenguaje y el discurso, sino también con la posibilidad de implementar políticas que nos hagan más visibles, ¿no? Que hagan más visible la defensa de los derechos. Yo termino solamente diciendo algo, y es que hay que romper con esa barrera de los estereotipos, hay que romper con ese clasismo, con ese conservadurismo que está instalado en cierta medida en la sociedad y normalizar la posición de las familias diversas. La reivindicación de sus derechos son la reivindicación del conjunto de la sociedad. No se entiende, no hay igualdad real si no se reconocen esos derechos. Y, por tanto, este encuentro estatal espero que sirva no solo para compartir anécdotas, posiciones políticas de defensa de derechos, sino que también sirva, ¿por qué no?, para que la ciudad de Mérida sepa que hay dos organizaciones. Hay una organización como es la Fundación Triángulo, que se dedica firmemente y día a día a luchar por el reconocimiento de esos derechos de esa familia, y yo espero que la ciudad disfrute también y participe y se implique en esta actividad, que sin duda alguna va a ser una actividad que pasará a lo largo de la historia de Mérida como un encuentro muy fructífero, ¿no? Yo deseo la mayor de la suerte, estoy encantado de que estéis aquí y espero que se organicen mucho más, ¿no? Y si puede ir alguno internacional, estamos dispuestos a cogerlo después del nacional. Así que, Silvia. Todo se andará. Pues, en primer lugar, no podía ser de otra manera agradecer a la consejera, a la Consejería de Igualdad, al alcalde de Mérida, su hospitalidad, su apoyo y su respaldo a la organización del sexto encuentro estatal de familias LGBT que celebraremos en Extremadura, en la ciudad de Mérida, y que por segunda vez traemos a nuestra tierra. Y no es porque sí, no es gratuito. Muchas veces nos empeñamos en poner por delante las cosas negativas de esta tierra y no ponemos en valor las cosas positivas, que son muchas. No me equivoco si digo que en materia de diversidad familiar, además de forma específica, Extremadura va a la cabeza de nuestro Estado, de España, en consecución de derechos y en avances también sociales, ¿no? Esto no quiere decir que todo esté hecho, esto no quiere decir que nos falten cosas por hacer, y esta es una de las razones que nos hace traer este encuentro a Extremadura y a esta ciudad que, como bien ha dicho Antonio, pues tanto han apostado por la diversidad y que por eso celebramos el encuentro aquí. A lo largo de los 4 días que estaremos en Mérida, las familias empezarán a llegar el día 7 y estaremos aquí hasta el día 10. Trataremos de trabajar en varios enfoques. Creemos que es necesario pues seguir poniendo encima de la mesa que, como bien he dicho, se han producido muchos avances. La consejera lo decía anteriormente, el punto de inflexión de la protección legal y del reconocimiento de nuestras familias llegó en el año 2005. Cambió muchas cosas, también lo dijeron nuestros hijos e hijas, que ya existían antes del año 2005, ¿no? Que para ellos y ellas ese momento fue muy importante porque de alguna forma ya sentían que sus familias estaban protegidas. En este encuentro participarán menores que ya son mayores de edad. Tenemos niños y niñas que van desde el mes de vida hasta los 19 años, y ellos se encargarán de decirnos por qué este momento fue tan importante. Pero no podemos quedarnos ahí. Además de la ley que posibilitó a nuestras familias casarse, tenemos que seguir exigiendo que se amplíen los derechos, y sobre derechos hablaremos, ¿no? Tenemos que debatir y discutir sobre los avances que pueden suponer la ley que está ahora mismo en debate parlamentario para el reconocimiento de nuestros derechos, si consideramos que hay cuestiones que deben introducirse o que deben modificarse ese texto normativo, pero sin duda empujar a que ese texto normativo pueda ser aprobado, porque igual que se han aprobado leyes a nivel regional, en Extremadura tenemos la ley más avanzada bajo nuestro punto de vista que hay en el Estado español. Eso tiene que llegar a nivel estatal. Y si además hablamos de salto de niveles, es importante reconocer, y también desde aquí el agradecimiento a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su respaldo a este evento, porque no solamente vamos a quedarnos a hablar de nosotras y de nosotros, de nuestra fronterita y de nuestro territorio, tenemos que hablar
de los derechos humanos de las familias LGBTI a nivel mundial, tenemos que hablar de nuestros hijos e hijas y de la vulneración de sus derechos a nivel internacional, y tenemos que ver cómo también desde la cooperación internacional para el desarrollo tenemos que proteger pues todo lo que conllevan los derechos humanos, ya no solo de las personas LGBTI que hasta ahora reclamábamos, sino también de sus familias, porque tenemos a criaturas que en muchas partes del mundo, incluso las nuestras, si decidiéramos movernos, nuestra movilidad es reducida, veríamos en cuestión nuestros derechos por nuestra orientación sexual o la orientación sexual de nuestra familia. Hablaremos y abordaremos también la situación que tenemos en el ámbito educativo, la necesidad que tenemos de seguir creando sistemas creando materiales que permitan a nuestras familias verse reconocidas en los mismos. Y hay una actividad que nosotras vamos a cuidar especialmente, y es que hasta ahora nos hemos dedicado mucho a hablar quienes somos madres o quienes son padres, las personas adultas, y no nos hemos parado a escuchar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Desde Fundación Triángulo llevamos trabajando bastante tiempo con los más mayores de nuestros hijos e hijas, y creemos que es un espacio muy importante para proporcionarles esa mesa, ¿no? Y que nos hablen de sus temores si los tienen, de sus alegrías, de lo que ellos y ellas han significado en ese cambio social que hablaba Antonio y la consejera, ¿no? En dibujar la diversidad familiar en el día a día. También ellos y ellas son motor de cambio social, igual que lo han sido nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Que tampoco nos hemos dedicado mucho a escucharles, y creemos que este foro pues es un espacio importante para ellos. Y hablaremos pues de cuestiones puntuales, de posibilidades de retroceso en derechos o de retrocesos en derechos que hemos vivido también y que hay que empezar a poner encima de la mesa, como es el tema del acceso a la técnica de reproducción asistida a nivel estatal, que eso hay que cambiar, no podemos seguir manteniendo un decreto similar, por mucho que la inmensa o muchas de las comunidades autónomas hayan revertido esta situación, en algunos casos por sentencias judiciales, ¿no? No puede ser que en un decreto se regule que las personas lesbianas, las mujeres lesbianas o las mujeres solteras no pueden acceder a la reproducción asistida. Y, cómo no, esto no puede quitarnos la ilusión de compartir con las emeritenses, los emeritenses, con Extremadura en general, la riqueza que tenemos. Tenemos también que proyectar a Extremadura como lo que es, una tierra amable, comprometida, donde la homofobia, no vamos a negar que no exista, pero sin ningún tipo de duda cada vez está más arrinconada, y dará paso a un espacio de ocio para compartir con el resto de la ciudad pues nuestra diversidad y la alegría de nuestra familia. Así que quedan ustedes invitados e invitadas a pasarse por el sitio donde celebramos el encuentro, que es en el Hotel Union Las Lomas, y a compartir con nosotras pues algún espacio que pueda ser interesante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No te... Vale, sí, ya, buenos días. Entre esos derechos que comentabas, que aún quedan por conquistar, que vais a proponer o estáis proponiendo para la nueva ley, ¿cuál destacarías? Pues quedarse con uno quizás es complejo, pero yo me quedaría con la transversalidad, es decir, la diversidad familiar tiene que verter en todas las facetas de nuestras vidas. No podemos hablar solamente, por ejemplo, de educación, que es imprescindible que la educación se dote de herramientas, asignaturas o materiales que reflejen realmente esa diversidad, y que eso no pasa. Si coges cualquier libro de texto de cualquier nivel educativo, te das cuenta que como máximo en alguno de ellos aparece en un epígrafe suelto una mención a que existen familias diferentes a las familias nucleares que conocemos. Hay que abordar la diversidad en el ámbito sanitario, porque se da por hecho la heteronormatividad en cualquier formulario. Desde el momento en el que nacemos se presupone que tenemos un padre y una madre. ¿Por qué digo esto? Cuando te vas a registrar a tus hijos al registro, ya existen efectos diferenciadores a la hora de registrarlos. Primero tenemos la obligatoriedad de casarnos, que eso es un hecho insólito, inaudito. La gente cuando se lo dice se queda así como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Sí, nos costó mucho conseguir un derecho, casarnos, pero además ahora nos obligan a hacerlo para poder tener hijos en común. A una pareja heterosexual no se le obliga a contraer matrimonio
para tener hijos o hijas. Eso es una cuestión que, sin duda ninguna, hay que cambiar. Hay que modificar las leyes que son discriminatorias, y hablaba del decreto que manifiestamente lo es, pone negro sobre blanco una discriminación por orientación sexual a la hora de acceder a un servicio sanitario. Y, por supuesto, lo podemos elevar desde, como decía, el registro de la afiliación de nuestros hijos, a políticas sociales. Tiene que vertebrarse todo. No podemos seguir accediendo a las bajas por maternidad y paternidad siendo mujer. Tenemos que cambiar la nomenclatura. Tenemos que, en aquellos sitios donde hagamos políticas, pensar en quiénes son las personas a quienes nos dirigimos, y entre esas personas hay que abordar la diversidad a título personal, pero también a título familiar. En todas las políticas que se hacen de familia se tiene que tener en cuenta la idiosincrasia de nuestra familia. Y por qué no decirlo, nosotros también vamos a trabajar en una mesa los nuevos modelos de maternidad y de paternidad. Tenemos ceñido el concepto de familia. Incluso cuando hablamos de familias LGBTI nos imaginamos a 2 papás y 2 mamás. En algunos casos esas realidades son mucho más plurales y diversas. Hay quienes han llegado a acuerdos para ser madres y padres, y a lo mejor estamos hablando de 2 parejas, o estamos hablando de parejas reconstituidas donde hay 2 madres y un padre, donde la protección legal de los miembros de la familia puede verse quebrado, por decirlo de alguna forma, si la ley no les reconoce esos derechos. Hay muchas cuestiones en las que necesitamos, bueno, pues revisar la normativa y ver de qué forma podemos ampliarla para que todas y todos quepamos, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchas gracias. Silvia Tostado Calvo, y soy coordinadora del área de familias de la Fundación.